Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren todos maravillosamente bien. Y bueno, en esta ocasión les traigo un tema que seguramente les va a gustar mucho y es el tema de nutrición celular. Un tema que a mí me conecta muchísimo con los orígenes de la empresa y con las razones por las cuales yo empecé a creer en estos productos. Tener una conexión con la visión de Mark Hughes es bastante complicado y te voy a decir por qué. Él era un hombre capaz de poder ver el futuro con una claridad tal que tú tenías que estar muy atento para tratar de entender exactamente hacia dónde él se estaba dirigiendo. Y este concepto de nutrición celular, que surgió unos cuantos años después de que yo arranqué en la compañía, verdaderamente a mí me puso en claro hacia dónde nos dirigíamos. Así que espero que este tema verdaderamente los mantenga muy atentos y sobre todo tomen muchas notas, regresen el video si es necesario para que puedan aclarar cualquier información al respecto, porque créanme que la información les va a encantar, ¿ok? Y comencemos de un punto de partida interesante, ¿ok? Durante los últimos años se ha hablado mucho de bienestar, se ha hablado mucho de estar bien, de la industria del bienestar y todo este tipo de cosas, ¿no? Y mi pregunta concreta para ustedes sería, finalmente para ti, ¿qué es bienestar? La misma palabra podría sugerirte interpretarlo como estar bien, ¿ok? Sin embargo, para mí en lo personal, bienestar podría significar incluso el hecho de tener salud, de estar sano. Y al estar sano y experimentar ese bienestar del cual yo te estoy hablando en este momento, pudiese representar muchísimas cosas. Sin embargo, estar sano significaría tener salud en todas las áreas y desde todos los puntos de vista. Por ejemplo, salud desde el punto de vista físico, salud desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista espiritual. De hecho, en medicina decimos que la salud no es otra cosa más que el equilibrio biológico, psicológico y social del individuo, muy parecido a lo que yo te pongo aquí en pantalla en este momento. Sin embargo, me encantaría hacer un pequeño ejercicio contigo y preguntarte, seguramente has experimentado algún momento en tu vida en el que te has sentido pleno de bienestar. Has experimentado plenitud, has experimentado salud, de esos momentos en los que tú respiras e incluso saboreas el aire que estás respirando, de esos momentos en los que tienes ligereza en todo tipo de cosas. Por eso yo te pediría y te quiero invitar a que por un momento pienses cómo te has sentido en esos instantes de tu vida en los que has experimentado salud. Porque si bien la salud es algo de lo que hablamos mucho, no necesariamente es fácilmente interpretable. Por ejemplo, yo te diría, ¿cómo te sientes cuando te sientes saludable? A mí me ha pasado que cuando me siento sano, tengo un buen control de mi apetito. No siento necesidad de estar comiendo cosas a cada momento. Por otro lado, también tengo un buen estado de ánimo. Cuando experimento niveles ideales de bienestar, tengo un buen estado de ánimo. Habrá personas que digan, bueno, también tengo una buena memoria. Estar sano, sentirme bien, es dormirme y despertar con facilidad, sin problema ninguno. Estar sano y sentirme bien probablemente también sería no estar cansado y para muchos, tener simple y sencillamente una buena digestión. De tal manera que si tú preguntaras a tus familiares, a tus seres queridos, a tu gente conocida, oye, ¿cómo te has sentido o cómo te gustaría sentirte para poder experimentar bienestar en tu vida? ¿Qué representaría para ti el realmente sentirte sano, sentirte saludable? ¿Ok? Porque obviamente para muchos es algo completamente distinto y diferente. Compartí en uno de los videos anteriores la hoja de seguimiento, donde nosotros le preguntamos a las personas qué es lo que sienten. Y es a lo que yo me refiero. Cada persona puede sentir algo diferente y experimentar bienestar para esa persona sería dejar de sentir eso que no le gusta, ¿ok? En términos generales, hablaremos de salud, hablaremos de bienestar, porque es un tema
que a todo mundo nos interesa. Y yo te preguntaría, ¿quién no quisiera estar sano? ¿Quién no quisiera estar experimentando esas sensaciones de bienestar? Y la pregunta inmediata es, bueno, para estar sano, ¿qué tengo que hacer? Para tener salud, ¿qué tengo que hacer? Y existe algo a lo que le llamamos el milagro de la salud, que por cierto, no proviene del exterior, es decir, tu estado de salud no proviene del exterior, sino que se genera precisamente desde tu mismo interior. Y ahí es donde yo quiero entrar en este momento en una explicación muy simple y muy sencilla. Interpretemos que nuestro cuerpo es como una máquina perfecta que no tiene ningún tipo de defectos, ¿ok? Ese es nuestro cuerpo, nuestro organismo, que siempre va a funcionar de manera óptima y que como tal tiene la capacidad de restaurarse por sí mismo y de renovarse de manera constante. Por lo tanto, debido a que nuestro cuerpo está bajo ese constante proceso de renovación y bajo ese constante proceso de restauración, pues es el responsable de mantenerse en ese equilibrio. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué nos enfermamos? Si nuestro cuerpo es capaz de manifestar ese milagro de la salud. Bueno, resulta que nuestro cuerpo, dentro de ese proceso de mantener siempre el equilibrio, va a llevar a cabo una serie de procesos o de funciones que le van a ayudar a tener ese equilibrio increíble. Imagínense, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Qué tipo de desgaste podrán tener las células del sistema digestivo? Desde la boca hasta la salida, ¿ok? Imagínate que es un sistema que está en constante uso. Desde que empezamos a comer, desde nuestros primeros alimentos, desde la misma leche materna, el sistema digestivo comienza a funcionar hasta el último de nuestros días. Y por lo tanto, las células que están allá dentro de ese sistema digestivo están en un constante desgaste. Hoy en día hay tanta investigación y tantos estudios científicos acerca de la nutrición y de cómo nuestro cuerpo tiene esa capacidad de restauración que quiero compartirles algo súper interesante. Permítanme. Algo importante que debemos saber es que hay muchísima información hoy en día y que habla mucho acerca de cómo nuestro cuerpo va manteniendo ese equilibrio, ¿ok? De hecho, una reciente investigación efectuada por un par de biólogos, que son el doctor Sender y el doctor Milo, del Instituto de Ciencias de Weizmann, ha revelado que nuestro organismo, fíjense bien, es capaz de producir 3.8 millones de células, 3.800.000 células por segundo. Imagínate esto, por segundo, de tal manera que solamente en un día nuestro cuerpo está produciendo 330.000 millones de células por día. Células de todo tipo. Y aquí encontramos células diferentes en cada región de nuestro cuerpo, células que están sometidas a un gran desgaste, células que tienen la capacidad de resistir mucho, células que tienen que estar renovándose constantemente para mantener sus funciones al máximo, de tal manera que al ver estas cantidades, ¿ok? Yo hablaba anteriormente de que nuestro cuerpo todas las noches producía 500 millones de células. Esa era la última información que yo había encontrado, pero leyendo algunos artículos recientes encontré esta información que verdaderamente me sorprendió. Y miren qué interesante, aquí le vamos a entender un poquito mejor por qué nuestro cuerpo tiene que estar produciendo tal cantidad de células y con tanta frecuencia, ¿ok? Y todo esto obedece a que nuestro cuerpo se mantiene en constante renovación. Fíjense qué interesante es esto. Por ejemplo, el sistema digestivo, que tiene un gran desgaste, lo comentaba anteriormente, renueva las células de su interior, de toda la mucosa interior del sistema digestivo, cada 2 a 4 días. Es decir, todas las células que hay dentro del sistema digestivo cambian completamente en un periodo de 2 a 4 días, dependiendo de qué, del tipo de uso que tengan esas células en el sistema digestivo. Se hicieron exámenes o pruebas en diferentes tipos de personas con diferentes perfiles de alimentación, diferentes perfiles de estilo de vida, y así determinaron más o menos que, por ejemplo, el hígado cambia sus células cada 6 meses a un año. ¿De qué depende? Del nivel de toxinas que una persona
meta a su organismo y que el hígado tenga que, de alguna manera, trabajar para evitar que esa toxicidad afecte tanto al organismo. El sistema inmunológico, todo nuestro sistema de defensas. ¿Ok? Por ejemplo, los leucocitos, que son esas células blancas del sistema inmunológico que están en la sangre, se renuevan de cada 1 a 5 días. Pero por otro lado, las plaquetas, que son las células que coagulan la sangre y que ayudan a cicatrizar heridas, se renuevan cada 10 días. Los glóbulos rojos, que son las células rojas de la sangre, encargadas de transportar el oxígeno y de llevar la hemoglobina, se renuevan cada 4 meses. Las células del cuello de la matriz, del cuello uterino, cada 6 días. Las células de los pulmones se pueden renovar cada 10 a 30 días. Y aquí depende mucho si la persona hace ejercicio o no hace ejercicio, si fuma o no fuma, si vive en una ciudad llena de contaminación, etcétera. Son algunas variantes que hacen la diferencia entre por qué algunos renuevan sus células pulmonares cada 10 y otros cada 30 días. Los osteoclastos, que son las células de crecimiento de los huesos, cada 2 semanas. Las células musculares se renuevan cada 15 días y las células de grasa cada 8 años. De tal manera, queridos amigos, que al conocer este proceso tan maravilloso de renovación celular, podemos entender por qué nuestro cuerpo es capaz de mantenerse saludable por sí solo a lo largo del tiempo. Sin embargo, también es interesante enterarnos de que no solamente se requiere una renovación celular, sino que se requiere la producción de alrededor de 10,000 sustancias químicas diferentes que van a respaldar las funciones de síntesis a nivel celular. Es decir, el cómo nuestro cuerpo va produciendo y armando y convirtiendo sustancias, ¿ok? De tal manera que a través de esas 10,000 sustancias funcionales que se producen en nuestro cuerpo todos los días, neutraliza células transformadas, por ejemplo, células que empiecen a convertirse en células tumorales, posiblemente cancerosas, son neutralizadas por estas sustancias que se les llaman interleucinas, este tipo de sustancias. Sustancias que ayudan a la producción de enzimas, de hormonas, de neurotransmisores, y obviamente todo este tipo de sustancias se producen día a día en nuestro organismo. Y todo esto sucede a nivel celular. El momento en el que nuestro cuerpo incrementa la producción de células es justamente durante el sueño, muy particularmente durante el sueño reparador. Esta información no ha cambiado. Se sabe que los momentos de mayor productividad de células del organismo humano es justamente durante el proceso del sueño y vuelvo a repetir, muy especialmente durante el proceso del sueño reparador. Ahora, ¿qué es lo que requieren las células de nuestro cuerpo para mantener toda esta actividad? Imagínate, una actividad de productividad. Bueno, primero hay que entender que las células tienen un ciclo de vida, ¿ok? Como cualquier ser viviente, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo gráfico del ciclo de vida celular. Es algo bastante complejo que no voy a explicar como tal, simplemente lo voy a resumir hablando de que las células tienen un momento de nacimiento, las células nacen, ¿ok? Tienen un proceso de desarrollo y un proceso de maduración, perdón, ¿ok? Y después de ese proceso de maduración, estas células empiezan a cumplir con sus funciones, ¿ok? Una vez que esas células cumplen con sus funciones, algunas de ellas entran en un proceso de restauración celular, no son sustituidas por células nuevas, sino que son capaces de estarse restaurando. Este es el caso, por ejemplo, de las células del hígado, de algunas de las células del sistema nervioso, ¿ok? Y obviamente, una disculpa, aquí el proceso de maduración es después de que las células se desarrollan, maduran, después cumplen sus funciones y se restauran. Y después de que se restauran, se reproducen. Algunas de estas células se reproducen, dando origen a células nuevas y finalmente mueren. Estas células que mueren se convierten en materia prima
para poder alimentar a nuestras propias células a través de un proceso recientemente descubierto por un doctor japonés que ganó el premio Nobel con esto, y es el proceso de la autofagia, donde nuestras células se van comiendo a las células muertas para producir aminoácidos, sustancias, de esas 10,000 sustancias diferentes, de esas células nuevas que se requieren. Por lo tanto, este ciclo de vida es un ciclo fundamental y hay que conocerlo de manera correcta para entender cómo es que nuestras células se van renovando paulatinamente. Espero que hasta aquí la información esté clara. Por favor, recuerden que si tienen alguna pregunta o algún comentario, escríbalo en el área de comentarios, por favorcito, que se encuentra en la parte de abajo del video. Y si tienen alguna pregunta adicional, por favor, póngala ahí, que yo las estoy contestando frecuentemente. Estoy entrando ahí a los videos a contestar las preguntas con muchísimo gusto. Bien, ¿qué requieren entonces las células? ¿Qué necesitamos para que esas células puedan llevar a cabo su ciclo de vida de manera correcta? Y como tal, ok, ese ciclo de vida les permita llevar a cabo todo este proceso de restauración y renovación celular. Bueno, yo le llamaría, aparte de estos, de algunos de estos factores, la materia prima que nuestras células requieren para poder entrar en todos esos procesos. Comencemos por el primero de ellos, que son los nutrientes, que todos sabemos que los requerimos en equilibrio y balance correctos, nutrientes de todos los grupos, donde tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Ahí encuentras a las proteínas, los carbohidratos, las grasas, los aceites esenciales, las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, los fitonutrientes o factores botánicos y, por supuesto, toda esta combinación va a servir para que las células restauren su ritmo biológico. ¿Ok? Y por lo tanto, restauren los ritmos biológicos del cuerpo. Cuando un organismo está en un ritmo biológico adecuado, todo funciona de maravilla. Después tenemos a las hierbas, los fitonutrientes, que también a algunos de ellos se les conoce como superalimentos, que sabemos que tienen altas concentraciones de muchos micronutrientes y que sabemos que activan los procesos de equilibrio del organismo. De igual manera, tendría yo que hablar del agua, que es súper importante. El agua, independientemente de que ocupa una parte importante de nuestra composición corporal, el agua es un elemento maravilloso que permite el principal transporte de sustancias en todo nuestro sistema. Es gracias al agua que los nutrientes pueden penetrar finalmente a la célula, y es gracias al agua que las células pueden extraer de su interior cualquier material tóxico o cualquier producto de degradación metabólica que no sea benéfico para las células. Otros elementos importantes pueden ser, por ejemplo, el estilo de vida, donde podemos hablar de que el estilo de vida saludable es aquel que te quita de los excesos de la vida moderna: el tabaco, el alcohol, las drogas, el uso indiscriminado de medicamentos, por ejemplo, manteniéndote entonces en un estilo de vida no solamente libre de toxinas, sino que además físicamente activo, lo cual es sumamente importante. Como yo comentaba, importantísimo tener un buen sueño reparador, donde los periodos de sueño se estima que pueden ser muy saludables en periodos de 6 a 8 horas diarias, y por supuesto con periodos de 2 horas de sueño profundo que serán importantes, porque recordemos que durante esas etapas de sueño profundo es cuando el organismo aprovecha para esa producción de células nuevas. ¿Ok? Y bueno, ¿qué decir de la herencia? Sabemos que los factores hereditarios son importantes en la manifestación de algunas enfermedades. Por ejemplo, cuando yo iniciaba con Herbalife hace 37 años, existía la afirmación de que los pacientes diabéticos principalmente adquirían la diabetes a través de un factor hereditario. Por lo tanto, la mayor cantidad de los diabéticos que se diagnosticaban en aquellos años eran diabéticos por herencia. ¿Ok? Sin embargo, hoy en día las cosas han cambiado mucho. Hoy en día, la mayor cantidad de personas con diabetes son diagnosticados con diabetes tipo 2, una diabetes que no tiene que ver con la herencia. Es probable que ni los padres, ni los abuelos, ningún familiar directo tenga diabetes,
pero que ellos sí hayan desarrollado la diabetes a consecuencia de malos hábitos alimenticios. Entonces, ¿qué tanto impacto puede tener la herencia? Sabemos que la herencia puede impactar entre un 10 y un 25%, es decir, una enfermedad se puede manifestar por herencia con la influencia de un 10 a un 25%. Y voy a poner el siguiente ejemplo. Todos sabemos que el cáncer de mama es hereditario. Una mamá que tiene hijas y que tuvo cáncer de mama, es probable que herede esa predisposición genética al cáncer de mama a sus hijas. Sin embargo, si sus hijas tienen un perfil de vida saludable en el que tienen una alimentación lo más equilibrada y balanceada posible, lo más natural y fresca posible, hacen ejercicio, tienen una actividad física constante, no consumen ningún tipo de toxinas, toman agua natural en cantidades adecuadas, es decir, cubren todos los requisitos. Es probable que a pesar de que tengan ese factor hereditario, el cáncer no se manifieste en ellas, porque solamente representa del 10 al 25% de la influencia en esa persona para que la enfermedad se manifieste. Así que podríamos poner atención en el resto, es decir, en el 90% de los factores que está representado justamente por estos 5 puntos importantes, que son los nutrientes, los fitonutrientes, el agua, el estilo de vida y el sueño reparador. ¿Ok? Espero que hasta aquí la información esté interesante para ustedes porque se va a poner todavía más interesante. ¿Ok? ¿Qué sucede si una persona pone atención en estos 5 factores? ¿Qué va a suceder? Bueno, casi podríamos jurarle, casi podríamos jurarle, porque recuerden que está el factor hereditario también de por medio, que va a poder propiciar el retardo en el deterioro de su organismo. Es decir, el deterioro de su organismo se va a retardar lo más posible y los efectos propios del envejecimiento, como por ejemplo los padecimientos cardiovasculares, los padecimientos o por ejemplo la disminución en su capacidad visual, la disminución en su capacidad auditiva, probablemente se retarde o simplemente no aparezca. Yo recuerdo la historia de mi bisabuela, que murió a los 112 años y que era una mujer tremendamente activa. A los 112 años bailaba su jarabe. La mujer tenía una vida extraordinariamente activa. Por supuesto, era una mujer de rancho que consumía alimentos completamente naturales y frescos toda su vida y murió a los 112 años. Esto quiere decir que su organismo retardó el envejecimiento o los efectos del envejecimiento en su organismo y probablemente el deterioro orgánico, lo cual le hizo vivir hasta los 112 años como una persona con plenitud de facultades y además un nivel de salud plena y absoluta. ¿Ok? Entonces, de estos 6 factores, hablemos del primero de ellos, que son los nutrientes, también conocidos como nutrimentos hoy día. ¿Ok? Todos sabemos entonces que nuestro cuerpo va a requerir de una carga de nutrientes que tenga las características que comentamos anteriormente en cuanto a equilibrio y balance. ¿Ok? Sabemos que nuestro organismo requiere multitud de sustancias nutritivas de todos esos grupos nutricionales de los que hemos hablado y las requiere diariamente. En este momento hay mucha información al respecto, sin embargo, no hay un acuerdo oficial como para poder decir oficialmente qué cantidad de nutrientes requiere un ser humano en el día a día. Hay autores que afirman que se requieren 200 tipos diferentes de nutrientes, hay autores que hablan de 114 tipos diferentes de nutrientes y creo que lo mejor es no meterte tanto en esa información, ¿ok? A mí me gusta mucho el número 114, sin embargo, no hay una información que verdaderamente lo pueda confirmar o aseverar. Lo que sí es importante saber es que de todos los nutrientes que le das a tu cuerpo, 30% de ellos tu cuerpo no los puede producir. Es decir, tu organismo tiene la capacidad de producir el 70% de los nutrientes que requiere hasta cierto punto, pero hay un 30% que no puede producir por sí mismo y es por eso que a esos nutrientes les llamamos
nutrientes esenciales y estamos obligados a incluirlos en nuestra dieta prácticamente todos los días. Sin embargo, hablemos de la realidad que nos arrastra en este momento en el mundo entero. ¿Ok? ¿Cuál es esa realidad? Que lamentablemente hoy día nuestra alimentación está muy lejos de ser la alimentación ideal. Nuestra realidad es que hoy la dieta a la cual tenemos el acceso la mayoría de los seres humanos en el planeta Tierra es la típica dieta para engordar y morir prematuramente. Una dieta que se caracteriza por dos extremos: los excesos en el consumo de grasa, de sal, de azúcar. Se estima que consumimos alrededor de 4 litros de grasas al mes, alrededor de 50 y hasta 120 kilogramos de azúcares en todo un año. Consumimos harinas refinadas, productos químicos como fertilizantes, pesticidas, saborizantes, conservadores, hormonas, antibióticos, etcétera, que llegan junto con nuestros alimentos y que nosotros los ingerimos junto con los alimentos y que de alguna manera pueden llegar a depositarse en nuestro cuerpo de forma permanente. Por otro lado, otra de las características de nuestra dieta actual son las deficiencias. Está demostrado que las dos más importantes deficiencias, porque son varias, es la deficiencia en el consumo de vitaminas y minerales. Se requiere de una porción de 5 porciones de frutas y verduras diariamente para poder recibir el mínimo de vitaminas y minerales que tu cuerpo requiere todos los días. Si tú eres una persona robusta, corpulenta, alta, puedes llegar a requerir hasta 9 porciones diferentes, ¿ok? Y sabemos que el promedio está entre 2 y 3 porciones por día. Por lo tanto, hay una buena deficiencia de vitaminas y minerales y junto con ellas, fibra. Y por supuesto, proteína. Pero también hay deficiencia en factores botánicos que están dentro de los fitonutrientes. Hay deficiencia en el consumo de aceites saludables como el omega 3, de aceites esenciales, en el consumo de antioxidantes e incluso podríamos hablar de deficiencias en el consumo de agua. Por consecuencia, queridos amigos, cuando hablamos precisamente de deficiencias y de excesos, vamos a hablar de aquello que yo conocí hace 37 años y de aquello en lo que Mark basaba principalmente sus argumentos para explicar a la gente por qué el agregar suplementos a su dieta era tan importante. Y es aquí donde la filosofía de nuestra empresa comienza, hablando de esos excesos y de esas deficiencias en nuestra dieta, que sin duda alguna tienen un impacto importante. Y esto comenzó en 1980, ¿ok? Mark comenzó a hablar de esto en 1980 y en aquellos años no había tanta investigación sobre nutrición como la hay hoy en día. Y les puedo decir con toda certeza que en los últimos 20, 30 años inició un proceso de investigación en la industria de la nutrición mucho más agresivo de lo que había habido hasta el momento y que por consecuencia esta investigación ha dado a luz infinidad de datos súper importantes. Hay una revista médica que se publica en Inglaterra y es muy prestigiada. Es la revista Lancet. Tiene diferentes secciones. Lancet para ginecobstetricia, Lancet gastroenterología, etcétera. Bueno, hubo un reporte de los de editores de la revista Lancet en el cual ellos lograron resumir algo súper interesante, ¿no? Afirmando que 1 de cada 5 muertes a nivel mundial, que son alrededor de unos 11 millones de fallecimientos por año, se asoció en el 2017 a una dieta pobre en buenos alimentos. ¿Ok? Fíjense lo que está diciendo este reporte. Y lo que provocó enfermedades cardiovasculares, diversos tipos de cáncer y diabetes tipo 2. Súper interesante. Ya no es algo que dijo Herbalife en 1980, algo que nos enseñaba Mark Hughes en 1987, sino que esto es algo que la ciencia nos está dando el día de hoy como, como un argumento perfectamente claro de que los excesos y las deficiencias de nuestra dieta actual efectivamente están comprometiendo nuestra salud. Y no solamente eso,
están comprometiendo nuestra vida, lo cual puede ser sumamente preocupante, ¿ok? Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Porque siempre buscamos culpables, ¿no? Y pensamos que cuando hay culpables ya se resolvió el problema. Y lo cierto es que esta es una tendencia que se generó y hay expertos que han hecho muchísimas elucubraciones al respecto. Y este es quizá el argumento que más peso tiene hasta el momento. Resulta que termina la Segunda Guerra Mundial, por ahí por 1946, ¿ok? Y mueren alrededor de 70 millones de personas, ¿ok? Muchos de ellos, la mayoría, personas muy jóvenes. Esto significó que las familias perdieron a sus hijos y después de esta gran devastación, obviamente hubo un efecto impresionante a nivel mundial donde las familias se enfocaron en recuperar a los hijos perdidos. Y en ese afán de recuperar a los hijos perdidos, las familias se hicieron más numerosas. Al hacerse más numerosas, obviamente empezó a generarse un crecimiento de la población que muy pronto se convirtió en un crecimiento fuera de control, produciendo la gran y muy sonada explosión demográfica de la década de los 70. A mí me tocó participar en campañas para el control de la natalidad en 1976. Y en esas campañas íbamos con una película de Disney donde el pato Donald y Daisy le decían a la gente por qué era importante dejar de tener hijos. Y obviamente es una situación que afectaba muchísimas cosas, ¿ok? La explosión demográfica no solamente significaba que las familias eran más numerosas, no solamente que la economía familiar se alteraba, sino que había más necesidades, por ejemplo, de vivienda, ¿ok? Y fue así como se empezaron a poblar las ciudades de una manera impresionante. Aquí vemos el mapa de la Ciudad de México. En 1950 era esta pequeña manchita negra, esa era la Ciudad de México, ¿ok? La cantidad de habitantes era mínima, o sea, comparada con la cantidad de habitantes que hay hoy en día. Cada 10 años hay una tonalidad diferente de color. Hoy en día, la mancha urbana de la Ciudad de México se mezcló con el Estado de México. Y todos sabemos que la Ciudad de México es la ciudad más poblada del mundo por metro cuadrado. Obviamente, todas las zonas en las que se producía alimento eran las zonas que se encontraban en la periferia. Por lo tanto, los alimentos se tenían que empezar a producir en zonas más alejadas. Hubo que producir estrategias para transportación, preservación y conservación de los alimentos. ¿Ok? De tal manera que frente a toda esta problemática surge mayor demanda. Es decir, se empiezan a requerir mayores cantidades de alimento. No solamente eso, se requerían mayores cantidades de servicios, más drenaje, más luz, más agua, más casas, más lugares para vivir, pero sobre todo más alimento. Y al requerirse más alimento, no se enfatizaba sobre el tipo de alimento que se requería. Y entonces empezaron a surgir infinidad de productos alimenticios que llenaban ciertos espacios en la alimentación de la gente. Surgieron, por ejemplo, los cereales que no eran otra cosa más que hojuelas de refinada de maíz, que eran fáciles de comer, económicos y que se distribuían fácilmente alrededor de todos los países. Bebidas con saborizantes y con gas que se distribuyen con una gran eficiencia. Hoy en día han sido tan efectivas y tan eficientes esas industrias que tú puedes encontrar sus productos en los lugares más alejados del planeta. A mí me tocó visitar una zona en la zona del silencio, por allá por Durango, en un desierto donde no hay absolutamente nada, y en una pequeña chocita que era una tienda había papitas fritas, había pastelillos de estos en envoltorio y había refrescos de soda, pero no había leche ni había huevos. ¿Por qué? Porque la distribución de ese tipo de alimentos no llegaba hasta esos lugares. De tal manera, queridos amigos, que esto representó el nacimiento de una industria
que prácticamente hoy se ha vuelto en una industria multimillonaria. No lo recuerdo con precisión, pero me parece que el valor económico de esta industria anda alrededor de los 700.000 millones de dólares al año. Es decir, estas empresas hoy en día llenan el estómago de los consumidores y no necesariamente con nutrientes y alimentos de la mejor calidad. Toda esta industria vino a acentuar el problema, a incrementar los excesos y a disminuir las deficiencias. Y obviamente ha habido estrategias de parte de estas empresas para tratar de dar el mensaje de que sus productos son nutritivos, donde van adicionando vitaminas, minerales y demás elementos a sus productos alimenticios, pero la realidad de las cosas es que los cereales convirtieron a los Estados Unidos en el primer país más obeso del mundo y después a México, su vecino, en el país con niños más obesos en el mundo. Empresas que producen alimentos para bebés recientemente anunciaron que ya no le ponían azúcar agregada a sus productos, ¿ok? Y obviamente todo esto, queridos amigos, tiene una cantidad de aristas y de detalles que explican el por qué hoy en día las cosas están como están. Nuestra alimentación realmente es lo que Marcus en algún momento nos explicó y nos dijo, el mundo va exactamente en esa dirección y nosotros tenemos que buscar la manera de que la gente cree conciencia al respecto y ponga mucha atención. El problema se ha hecho cada vez más complejo. ¿Por qué razón? Porque el mundo se ha hecho muy cómodo. Hoy en día tenemos tantas comodidades que prácticamente en el pasado comíamos menos y nos movíamos más. Los niños en el pasado simple y sencillamente se la pasaban en la calle porque salían a andar en bicicleta, en patines, a jugar al fútbol. Hoy los niños se la pasan en su casa frente a un juego electrónico o la televisión. ¿Ok? El ejercicio no es una constante que se viva hoy en día. Hoy comemos más, ¿ok? Y nos movemos menos. El consumo calórico hoy en día per cápita en el mundo verdaderamente está más arriba que nunca en la historia del ser humano. Por lo tanto, frente a estos excesos, ¿ok? Y frente a estas deficiencias, pues prácticamente nosotros encontramos que nuestro organismo empieza a tener impactos impresionantes, ¿ok? Ya he dicho que el incremento en las calorías tiene un efecto importante en la acumulación de grasa y si quieren un poquito más de información acerca de esto, por favor, en comentarios van a encontrar una liga para ir al video en el que hablamos acerca de la composición corporal, un tema súper importante en el cual van a entender un poquito mejor este pequeño detalle. Ahora, ¿cuál es el organismo a final de cuentas? Bueno, que el organismo, ¿cuál es el resultado? Que el organismo no recibe los nutrientes que requiere diariamente. Al no recibirlos, empieza a entrar en crisis. Algunos de ellos los encuentra en el propio organismo, algunos de ellos nuestras células los reciclan a través del proceso de autofagia, pero recuerden que esos nutrientes esenciales, cuando no llegan, empezamos a tener serias deficiencias y obviamente nuestro cuerpo empieza a perder habilidades. Al no recibir los suficientes nutrientes, las células se enfocan mucho más en aprovechar todo aquello que esté de desperdicio por ahí para producir nutrientes y deja de sacar toxinas, deja de detoxificarse y por lo tanto deja de absorber. ¿Ok? Las primeras células que pierden energía a consecuencia de esta bajo aprovechamiento nutricional son las células del sistema digestivo. Por lo tanto, las vellosidades intestinales que son como deditos de carne, ¿ok? Deditos de carne que están tapizando la pared del intestino y que absorben los nutrientes, esos deditos de carne, ¡pum!, se contraen y dejan de absorber. Por lo tanto, disminuye la absorción de nutrientes y, por consecuencia, al disminuir la absorción de nutrientes, nuestras células dejan de asimilar esos nutrientes, empiezan a perder energía y, por lo tanto, aunque después de esto empecemos a comer y comamos de más, es posible que nuestro cuerpo ya no aproveche en su totalidad los nutrientes. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad ni siquiera de asimilarlos por su falta de energía. Por lo tanto, es necesario entender que todo alimento que ingrese a nuestro organismo
tiene que llegar a su destino final en las células. Y para ello se requiere de que todos los nutrientes estén en balance y equilibrio perfectos. Que nuestro cuerpo siga manteniendo esa capacidad de detoxificarse y es a nivel celular, que nuestras células del intestino delgado tengan esa capacidad de seguir absorbiendo los nutrientes con mucha efectividad y por supuesto que nuestras células tengan la suficiente energía para poder asimilar los nutrientes al máximo. Ahora, cuando esto sucede, ¿cuál es el mayor impacto? Que hoy en día lo sabemos con toda certeza, esto ya no es una teoría, esto es algo real. 70% de las enfermedades que tenemos hoy en día, que padecemos hoy en día, se relacionan directa o indirectamente con los excesos y deficiencias de nuestra dieta y se acentúan con la falta de actividad física. Vuelvo a repetir, 70% de los problemas de salud que padece la humanidad hoy en día se relacionan de manera directa o indirecta con nuestra alimentación, excesos y deficiencias. Y se acentúan, es decir, se hacen más agudos, más graves por la falta de actividad física. Y eso es lo que está pasando hoy en día. En ese problema estamos hoy en día. Y obviamente todos nos enfermamos, empezamos a tener padecimientos múltiples, desde problemas generales como dolores de cabeza, por ejemplo, trastornos digestivos, y generalmente si vamos al doctor, el doctor nos da tal vez un medicamento y demás, y a lo mejor nos dice, ¿no? Trate de comer saludable, ¿ok? O en su defecto, simple y sencillamente vamos a la farmacia y compramos algún analgésico, compramos algún medicamento para el sistema digestivo y tal vez nos quita los síntomas de manera temporal. Pero si nosotros no corregimos el origen, que son los excesos, las deficiencias, si no nos ponemos activos, mejoramos nuestro estilo de vida, tomamos suficiente agua, es probable que ese problema vuelva a aparecer hasta convertirse en qué? En alguna de esas 70% de enfermedades y enfermedades que no solamente nos van a alterar nuestro estilo de vida, sino que pueden cambiar nuestro ritmo y hacer que nuestro envejecimiento sea de repente súbito y que empecemos a envejecer de manera súbita y que empecemos a tener una degeneración orgánica mucho más rápida de lo que pudiésemos haber esperado. ¿Ok? Así que, amigos míos, todo esto que yo les comento es con una finalidad, crear conciencia, ser conscientes del mundo en el que vivimos y de lo que tenemos que hacer para resolver. Porque yo tuve la fortuna, como muchos de ustedes, de recibir este mensaje hace 37 años. Incluso tuve la oportunidad de conocer a Mark Hughes y de ver de manera directa cuando él hablaba acerca de su historia, de la historia de su madre y de cómo ella lo inspiró a entrar en la búsqueda de alternativas que verdaderamente ayudaran a la gente a evitar estos problemas, que realmente Mark puso mucho empeño en esa misión. Y a partir de sus inicios y con la ayuda de expertos en toda esta industria de los suplementos, comenzando por el doctor Rick Marconi, continuando con el doctor David Katzin, y hoy día nuestra corporación, que es una empresa pública y que tiene una cantidad de regulaciones impresionantes, cuenta con un staff científico de primer nivel, ha desarrollado las nuevas y nuevas y nuevas generaciones de productos, porque para nada el producto que tenemos hoy tiene que ver con el producto que yo conocí. Siempre ha sido el mejor, pero obviamente la tecnología avanza, la ciencia avanza y nuestra empresa es una empresa dinámica que constantemente se está actualizando, que constantemente se está poniendo al día. Pero el día de hoy, lo que yo quiero es que quede perfectamente claro este concepto de nutrición celular, porque es un concepto que sigue siendo vigente para el mundo y que a nosotros nos ha hecho sumamente poderosos, porque es justamente a través del concepto de nutrición celular como podemos auxiliar a muchísimas personas a tener un mejor perfil de bienestar. ¿Ok? Recordemos que nuestros productos no son medicamentos, no curan, no tratan enfermedades, no previenen enfermedades. Son suplementos nutricionales, suplementos alimenticios que van a ayudar a que tu organismo reciba justamente eso, lo que necesita. Así que vamos a verlo
con mucho detenimiento para que el concepto quede perfectamente claro para todos ustedes. Punto número uno. La nutrición celular por muchos años fue considerada el descubrimiento más significativo en la historia de la nutrición. ¿Ok? ¿Por qué razón? Y esto recuerdo que en alguna ocasión tuve una charla bastante acalorada con una nutrióloga que me decía y me afirmaba que todos los nutrientes que comemos llegan a las células. Sin embargo, yo le decía a esta nutrióloga que era algo bastante cuestionable porque había cuatro pasos importantes y mucha atención. Los cuatro pasos de la nutrición celular. Paso número uno, proporcionar a nuestro organismo, a nuestras células, los nutrientes que requiere de manera equilibrada y balanceada. Cuando tú analizas la etiqueta de la Fórmula 1 que te voy a mostrar más adelante, tú puedes darte cuenta de que ahí se incluyen todos los nutrientes de manera equilibrada y balanceada para cubrir un alimento del día. Segundo punto importante, mejorar la absorción de las vellosidades intestinales. Sabemos que esa pérdida de absorción en las vellosidades intestinales tiene mucho que ver con los niveles energéticos de las células. Y cuando tú logras introducir esos nutrientes a ese nivel celular, logras que esas células recuperen sus niveles de energía y entonces tengan una mejor capacidad de absorción de nutrientes. Y por otro lado, propiciar una asimilación más efectiva de los nutrientes a nivel celular. ¿De qué manera? Ayudando a nuestras células a recuperar su energía. Y esto sucede a través de algunos elementos, de algunos micronutrientes, también conocidos como factores del ciclo de Krebs, que ayudan a dar esa energía a las células para que puedan tener esa capacidad de tomar el nutriente y aprovecharlo y convertir en lo que se requiera para llevar a cabo sus funciones de manera correcta. Y con todo esto se favorecen los procesos naturales de eliminación, lo cual conlleva un nivel de bienestar espectacular. Yo te diría que el poder tener en tus manos algo que te permita tener nutrición a nivel celular es ayudarte no a combatir enfermedades, no a curar enfermedades, pero sí a darle a tu máquina perfecta, a tu organismo y a cada una de sus células los elementos necesarios para que por sí solo pueda llevar a cabo su trabajo, que es mantenerte vivo y saludable por el resto de tu vida. ¿Ok? Algo súper interesante. Miren, la Fórmula 1, que aquí tenemos tres ejemplos de la Fórmula 1, porque en cada país se presenta de manera distinta. ¿Cuál es la razón? Pues porque cada autoridad de cada región del mundo, de cada país, tiene criterios diferentes. Por ejemplo, en México, nuestra Fórmula 1 es considerado un batido nutricional, ¿ok? En Europa es considerado un alimento equilibrado. Y en el área de los Estados Unidos es considerado como una comida saludable, lo cual quiere decir que nuestro producto es exactamente el mismo en cada uno de esos países, solo que su nombre podría cambiar o la descripción del producto podría cambiar de acuerdo a los criterios de cada uno de los países en los cuales estamos comercializando este producto, que por cierto está presente en los 94 países del mundo. ¿Ok? Algo bien importante, a pesar de que contiene todos esos nutrientes, también contiene algunos factores botánicos, algunos fitonutrientes importantes como el jengibre, ¿ok? Que está ahí porque tiene un gran contenido de antioxidantes, se dice que produce bienestar digestivo, es muy bueno para mitigar la sensación de náuseas, es un estimulante gastrointestinal y en la revista Lancet, publicaron en la revista Lancet de Cancerología, publicaron un artículo muy importante donde utilizan el jengibre como respaldo en los tratamientos para el cáncer en pacientes sujetos a quimioterapia. ¿Ok? Súper importante. La mora azul, ¿ok? La blueberry, que contiene flavonoides, muy importantes porque actúan como antioxidantes, pero que también tienen un efecto antiinflamatorio. Y por supuesto, sabemos que la mora azul tiene elementos que ayudan a mejorar la producción de óxido nítrico. La pectina cítrica, ¿ok? Que es una fibra soluble
que cuando se combina con el azúcar, la fructosa de las frutas, se convierte como una especie de gel muy importante porque esta pectina cítrica le da esa fibra soluble a nuestra fórmula para que tenga un buen proceso digestivo. La granada, que es rica en minerales, destacando entre ellos el potasio, pero también nos da fósforo, manganeso, calcio, hierro, magnesio, vitaminas antioxidantes como la vitamina C, vitaminas B1 y B2, y contiene también polifenoles como el ácido elágico, que es bien importante como antioxidante, y taninos, que contienen resveratrol, ¿ok? Y estos taninos contienen resveratrol y fortalecen las células frente a diversas enfermedades. Un antioxidante súper específico. Y por supuesto, papaya, que combate el estreñimiento, mejora la cicatrización, elimina los parásitos intestinales, facilita la digestión y alivia. Y esto solamente lo comento para que ustedes sepan que contiene también estos superalimentos, estos factores botánicos o fitonutrientes que enriquecen la fórmula de alguna manera. ¿Ok? Es importante mencionar que la Fórmula uno es un alimento, un sustituto de alimento, ¿ok? Y que como tal, pues también contiene azúcares. Sin embargo, contiene azúcares de origen natural, en este caso es la miel de abeja en polvo, y a pesar de que contiene miel de abeja en polvo, en su fórmula, cuando consumes la Fórmula uno, el nivel de azúcar que produce en la sangre no llega más allá del 25 o 27, dependiendo del sabor de la fórmula, lo cual quiere decir que tiene un bajo nivel glicémico, menos incluso que el de una fruta, por supuesto, mucho menos que el de un pan y muchísimo menos que el de alguna azúcar refinada, por ejemplo, ¿no? Ahora, algo bien importante es que nuestros productos están amparados y respaldados por estudios científicos que se han hecho en diferentes regiones del mundo y constantemente se están haciendo investigaciones que nos permiten no solamente consolidar los productos que ya tenemos, sino que además nos permiten el poder evolucionar y mejorar los productos que tenemos actualmente y emitir productos nuevos que sabemos que pudiesen ser benéficos para la gente. Hay diversos artículos en diferentes publicaciones que hablan, por ejemplo, del impacto de la Fórmula uno en el síndrome metabólico y en otro tipo de padecimientos como alimento. Recordemos, no es un medicamento, como alimento, súper importante. Si ustedes ingresan a la página de My Herbalife de México, van a encontrar este ejemplar, que es un compendio de algunos estudios científicos hechos de la Fórmula uno en diferentes regiones del mundo, como Corea, Estados Unidos, México, etcétera, que pueden ser de mucho interés para ustedes y sobre todo para las personas profesionales en la salud o en nutrición, es información que seguramente les va a encantar conocer. ¿Ok? La Fórmula uno es una fuente de proteína, ¿ok? Y la proteína es súper importante porque nos permite sentirnos fuertes, saludables, con vitalidad, nos ayuda a sentirnos satisfechos, a evitar los antojos, a desarrollar la masa muscular, a la restauración de los órganos internos. Recordemos que la proteína es un macronutriente que le da plasticidad a nuestro cuerpo. ¿Ok? Y que es importante porque está presente en principalmente los productos de origen animal, carnes, pero también los subproductos como el huevo y los lácteos. Sin embargo, la Fórmula uno está elaborada con la proteína de soya, que es una de las proteínas más digeribles de todas las que existen. Tiene el más alto grado de digestibilidad y de las proteínas vegetales es la proteína más completa que existe. Por lo tanto, es sumamente aconsejable este batido de Fórmula uno para cualquier persona cuya intención sea mejorar la calidad de su alimentación. ¿Ok? Tenemos la proteína natural o conocida como PPP, Personalized Protein Powder, que es una mezcla de proteína de soya con proteína láctea. Al igual que la otra proteína, también te ayuda a dar vitalidad, energía, apetito, te ayuda a fortalecer y consolidar la masa muscular y sobre todo la recomendamos mucho porque no contiene azúcares, no contiene carbohidratos ni contiene grasas. Es solamente proteína. Cada cucharada le adiciona 5 gramos de proteína a tu batido y la sugerimos porque si tu batido de Fórmula uno es insuficiente en proteína y te estás quedando con hambre, puedes agregarle una, dos,
3 y hasta 4 cucharadas de esta fórmula para poder tener un batido con la cantidad de proteína que te permita sentirte cada vez mejor. ¿Ok? Así que con esto recibimos todos esos nutrientes que tu cuerpo requiere, que tu cuerpo necesita y que es importante de verdad incluirlo para poder evitar esas deficiencias. Ahora, sugerimos utilizarlo como sustituto de uno, dos y hasta dos alimentos del día, ¿ok? Lo cual te permitirá al cambiar este batido de Fórmula uno por un desayuno, el evitar los excesos de cualquier desayuno que pensabas consumir, pero además darte todos los nutrientes que no estaban en ese desayuno. Y si decides repetirlo en la cena, igual, si la cena iba a estar llena de quesadillas o de carbohidratos o de grasas y no muchas verduras ni frutas, bueno, pues esta fórmula te va a dar prácticamente todos los nutrientes completos. Muy importante mencionar que para cubrir los requerimientos completos de vitaminas y minerales en un día, se requiere de 5 a 9 porciones de frutas y verduras. Consumir este producto no significa que no consumas esas frutas y verduras, solo que si tú no consumes las 5, pero estás tomando la Fórmula uno, ahí estás bastante protegido. Si tú tienes interés en conocer un poco más acerca de este tema, te sugiero leer este libro. Lamentablemente solo está en inglés. Es un libro escrito por el presidente del Instituto de Nutrición Herbalife, que es el doctor David Heber, un hombre muy reconocido en el mundo de la nutrición y de la obesidad. Y este libro es fantástico. El libro se llama ¿De qué color es tu dieta? Y te habla mucho de cómo poder llegar a lo ideal en tu consumo de frutas y verduras. Si aún así a ti no te gusta la fruta, te cuesta trabajo consumir la suficiente cantidad de frutas y verduras, entonces te pediré un favor, agrega la fórmula 2. Si tú quieres una nutrición celular completa para otorgarle a tu cuerpo todos esos nutrientes, agrega la fórmula 2. En todos los países la tenemos disponible en tabletas, ¿ok? En Europa, en España, por ejemplo, tenemos una versión para hombre y otra versión para mujer. Y en México, por el momento, solamente en México la tenemos disponible en polvo, con la intención de que la puedas mezclar en tu batido. ¿Ok? Contiene las vitaminas, minerales y micronutrientes y fibras y hierbas que te ayudan a completar el resto para cubrir todo tu día. Y están obtenidas de fuentes naturales como la papaya, la algarroja, la semilla de hinojo, el ajo en polvo, los berros, el escaramujo, la alfalfa, y de tal manera que son de un alto grado de biodisponibilidad, lo cual significa que para tus células va a ser mucho más fácil asimilarlas y absorberlas que las vitaminas sintéticas, ¿ok? Contiene los necesarios para tu dieta diaria y sobre todo, amigos, es ideal cuando tu consumo de frutas y verduras no es constante en las raciones diarias que se recomiendan para una persona de tu estatura, de tu tamaño, etcétera. ¿Ok? Insisto, si quieres un poco más de información al respecto, te sugiero el libro del doctor Hiber, que es verdaderamente espectacular. ¿Ok? Bien, activador celular, súper importante. Para mí, este es un producto espectacular. ¿Ok? Fuimos únicos en el mercado mundial cuando se lanzó este producto al mercado y fue producto precisamente del concepto de la nutrición celular donde se pensó que hay algunos nutrientes en nuestra alimentación que lamentablemente es difícil encontrarlos. Y les explico. Hoy en día nosotros estamos consumiendo frutas y verduras de campos en los cuales se ha cultivado por muchísimos años, cientos de años, sobre la misma tierra y sobre el mismo campo, lo cual significa que el abasto de nutrientes de la tierra se va agotando con el paso del tiempo. Ha habido algunos reportes sobre la concentración de vitamina C en las naranjas de hace 25 años comparadas con las naranjas de hoy en día y se encuentra que pudieran llegar a tener hasta 50% menor concentración de vitamina C. Y esto es desde el origen. ¿Por qué? Pues porque las naranjas toman todos esos nutrientes prácticamente de la tierra. Otro factor que puede contribuir a esta situación es el hecho de cultivar de manera temprana. Por ejemplo,
para poder consumir plátanos que se producen en regiones tropicales, por ejemplo, México, se producen en la zona de Tabasco, ¿ok? Que es una zona muy específica de la República Mexicana, y entonces lo que hacen es cortar ese plátano, cosecharlo cuando está todavía verde. ¿Para qué? Para que pueda llegar en buenas condiciones hasta su destino. Lo ponen en camiones refrigerados, refrigerado llega a su destino, lo meten en bodegas y ahí es donde al plátano lo someten a un proceso de maduración artificial, con un gas y con temperatura para que el plátano tenga un poco de mejor apariencia y tú lo quieras comprar, ¿ok? Sin embargo, cuando el plátano fue cosechado verde, es muy probable que no haya tenido la oportunidad de tomar los micronutrientes de la tierra. Por lo tanto, no va a ser tan completo en cuanto a su constitución nutricional. ¿Ok? Y aunque las tablas nutricionales nos digan que un plátano debe contener X cantidad de potasio, de fibra, etcétera, es muy probable que no esté cercano a esa tabla. ¿Por qué razón? Porque la teoría nos dice una cosa, pero la práctica nos está diciendo algo completamente diferente. Por esa razón surge activador celular, un producto que está prácticamente apoyando la absorción y la asimilación de los nutrientes consumidos. Recuerden que cuando yo mencioné la absorción a nivel de las vellosidades intestinales, hablé de que lo que esas células del intestino necesitaban era más energía. Y cuando hablé acerca de la asimilación, es decir, el nutriente ya se absorbió, ya fue a la sangre, ya se distribuyó en los millones de células de tu cuerpo. Si la célula no tiene energía para atraer a ese nutriente y asimilarlo, no lo va a poder aprovechar. Por lo tanto, los ingredientes del activador celular dan la energía suficiente para que esas células puedan absorber y asimilar mucho mejor los nutrientes. ¿Ok? Por lo tanto, al dar energía, ayuda a que los procesos y funciones del metabolismo celular se lleven a cabo de manera más eficiente. Su principal ingrediente es el hongo shiitake, que es un hongo japonés rico en micronutrientes. Contiene picnogenol, que es un antioxidante que se obtiene de un pino muy particular, ¿ok? Y que es un gran antioxidante. Algo súper importante es que el activador celular ayuda al reciclaje de energía en la célula. ¿Ok? Protege a las células del daño ocasionado por el estrés y apoya esa producción de energía y la resistencia a nivel celular. ¿Ok? En los procesos de reparación, en los procesos de restauración celular, esa energía es indispensable. Prácticamente el activador celular actúa como un combustible para que tus células puedan estar produciendo esa energía en forma de ATP que es necesaria para que tu cuerpo funcione de manera extraordinaria. Por lo tanto, amigos míos, si ustedes desean recibir el beneficio de una nutrición celular completa, yo sugeriría que tomaran estos tres productos como mínimo. Fórmula uno, Fórmula 2, que es el multivitamínico, y Fórmula 3, que es el activador celular. Al incluir los tres, tú vas a estar cubriendo esos cuatro pasos de la nutrición celular, dándole a tu cuerpo todos los nutrientes que requiere, ayudando a que esos nutrientes se absorban de manera completa y que finalmente puedan ser asimilados y por lo tanto tu organismo en general recupere su capacidad de eliminación. Y entonces tú vas a tener un organismo eliminando toxinas de una manera extraordinaria. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos llegar a tener un resultado lo más saludable posible? Súper importante. Bueno, reduciendo la cantidad de calorías que consumimos. Recordemos que ese es uno de los excesos importantísimos que hay que hacer a un lado, consumiendo la cantidad adecuada de nutrientes. Independientemente de que tú agregues uno o dos batidos al día y tomes tres veces al día tu fórmula 2 y tu activador celular y agregues a lo mejor la PPP para incrementar un poco tu consumo de proteína, es importante que en tu alimentación te enfoques en consumir alimentos frescos y naturales. Alimentos frescos y naturales y que cada día vayas haciendo más a un lado cualquier tipo de alimento procesado. ¿Ok? Y obviamente, muy recomendable que incrementes tu actividad física.
Sabemos que la actividad física es algo súper importante. Hoy estuve leyendo un reportaje de una chica experta en ejercicio y que hablaba de estadísticas muy positivas acerca de la caminata y donde ella decía que incluso caminar 10 minutos diarios a un ritmo considerablemente rápido, ¿ok? Permitiría alargar la vida 10 años. Yo estoy muy atento a esa información, les prometo que más adelante vamos a hablar de ese tema porque resulta súper interesante. Yo camino 10,000 pasos al día y de verdad que me mantengo con un buen estado físico. No puedo correr porque fui sujeto a una cirugía de espalda, pero camino 10 pasos, 10,000 pasos diarios, como mínimo. Hay días, por ejemplo, un domingo que estoy libre, en los que puedo caminar hasta 20, 25,000 pasos y me siento espectacularmente bien. La actividad física, queridos amigos, es fundamental para que ustedes mantengan un nivel de salud verdaderamente extraordinario. Y recuerdo muy bien, para concluir este video, que en los inicios mucha gente me cuestionaba acerca de los suplementos y decían, oye, pero ¿por qué tengo que estar comiendo chochos? ¿Por qué tengo que estar tomando batidos? Yo con que tenga una alimentación saludable y coma bien y haga esto, y hay algo bien importante, la situación ha cambiado mucho. Hoy, de hecho, hay instituciones incluso que regulan suplementos a nivel mundial y la industria de los suplementos se ha convertido en una industria súper importante a nivel mundial. Pero quiero darte algunas ideas importantes que valen la pena, ¿ok? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es importante complementar nuestra alimentación? Porque son importantes los suplementos alimenticios. Punto número uno, por la evolución natural del ser humano. Nosotros seguimos evolucionando, nos seguimos adaptando, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros hemos estado teniendo problemas con las muelas del juicio, es porque hemos cambiado. Ya no tenemos que comer esa carne cruda que hacía que tuviéramos que moler con los molares esa carne. Por eso ya no, nos estorban y hay que sacarlas. Eso es evolución. De igual manera, nuestro sistema digestivo evoluciona y todo nuestro cuerpo evoluciona. Y en esa evolución tenemos que entender que cada día se hacen más importantes los nutrientes de manera equilibrada y balanceada. El plasma sanguíneo, la parte líquida de nuestra sangre, debe tener un suministro constante de nutrientes para estarlos distribuyendo a cada célula de nuestro cuerpo. Sabemos que los suplementos mejoran una dieta sana, pero también mejoran una dieta no sana, pero no la sustituyen. Esto es súper importante. El desgaste en la calidad de suelo, como yo se los explicaba, exige que consumamos suplementos alimenticios. El almacenamiento, el procesamiento y la preparación de los alimentos puede degradar el contenido de nutrientes. Por lo tanto, es muy importante consumir suplementos para compensar esa pérdida de nutrientes en el almacenamiento, en el procesamiento y en la preparación. Y por supuesto, sabemos que el estrés agota muchas reservas de nutrientes, entre ellos la vitamina C, la vitamina E. Varias vitaminas del complejo B son degradadas por el estrés. Por lo tanto, si tú eres una persona que vive permanentemente estresada, necesitas suplementos. Así que, amigos, bienvenidos a este mundo increíble del bienestar, bienvenidos a este mundo increíble de la salud. Yo sería feliz de que ustedes compartieran este video con toda su familia, con todos sus amigos, con su círculo de influencia, con sus distribuidores, con sus clientes, porque estoy seguro de que si logramos de que la gente tome real conciencia del mundo en el que vivimos en este momento, estará tomando decisiones tremendamente positivas. Espero verlos con mucho gusto en nuestro próximo video. Muchísimas gracias y recuerden, suscríbanse a mi canal y anoten en el área de comentarios cualquier pregunta o cualquier duda que pudieran tener acerca de este o de cualquiera de los temas que hemos manejado. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima, queridos amigos. Hasta la vista. Muchas gracias.